Seguimos en el módulo de semiología de columna. En el primer video vimos la exploración del dolor. Ahora nos vamos a dirigir a una de las partes más fundamentales y que para todos nos será muy común, la escoliosis. Pues nos dicen los autores que la escoliosis es la deformidad del esqueleto axial en el plano anteroposterior que incluye esta deformidad tridimensional con rotación vertebral y puede acompañarse de alteraciones en el plano sagital. Para que se considere escoliosis, nos hablan de que debe tener más de 10% de angulación. La escoliosis no es un diagnóstico ni una enfermedad en la descripción de una alteración estructural, es un signo, es decir, una manifestación objetiva que se puede medir clínicamente, radiológicamente, en la persona que la presenta. Bueno, uno de los tips para todos es que inicien diciéndole al paciente que se retire la ropa, que venga lo más cómodo posible. Si ese hombre es en boxer, sin camiseta, para poderle ver estas prominencias óseas, para ver cómo están los calcáneos, tibias. Por ello, necesitamos que tanto hombres como mujeres tengan el mínimo de ropa para esta evaluación. ¿Por qué? En los calcáneos podemos encontrar un calcáneo varo, un calcáneo valgo, en las tibias una tibia vara, una tibia en valgo. Las crestas ilíacas pueden una estar más ascendida que otra. Y uno de los tips que les voy a dejar es que no todos los que tienen elevación de cresta tienen escoliosis, pero todos los pacientes con escoliosis tienen la elevación de la cresta. Entonces hay que ser muy minuciosos en estos detalles porque podemos decir que al momento de verle una elevación de cresta pensar que ya tiene escoliosis. No, tenemos que comprobarlo con los otros parámetros. La orientación de las espinesas, ver cómo está la orientación de C7, esa prominencia ósea clave. ¿Cómo está el cráneo? Si se encuentra inclinado hacia la derecha o hacia la izquierda. La altura de los hombros es muy importante para ver si uno está más arriba que otro. La posición de las manos, si una está más arriba que indicaría un patrón de inclinación. Las cicatrices en la columna básicamente nos indican que el paciente ya fue intervenido en la columna por corrección de alguna escoliosis. Los pliegues, esos gordos que nos mencionan tanto hombres como mujeres cuando llegan a la consulta, que dice que tiene un gordito más a un lado que el otro. Pues bueno, estos pliegues son muy importantes, son indicación de que se está inclinando la columna. Por ejemplo, si hay más pliegues en el flanco derecho, es probable que la inclinación de la columna se esté dando al lado derecho. Simetrías, es muy importante ver dónde están las simetrías. En la cresta, en la escápula, en el hombro. Tenemos que saber dónde está. ¿Por qué? Porque nos indica la gravedad, el sitio de la deformidad de la curva. La orientación occipitosacra debe hacer congruencia entre C7 y C1. Debe estar completamente alineado. Esto lo veremos más adelante con una clasificación de la escoliosis. Bueno, ahora iniciamos con escoliosis. La clasificación estructural o postural, o también llamada la postural como no estructural. Bueno, iniciemos con la escoliosis postural. Es una escoliosis corregible. Por lo general cursa con una sola curva que es en C. Se corrige al eliminar el elemento causal. Por ejemplo, en una metatarsalgia que lleva 10 años con ese dolor en el pie, se corrige y de inmediatamente se corrige la escoliosis. Imbalances posturales, acortamientos o dismetrías de miembros inferiores. La columna vertebral tiene una estructura normal y la curvatura es temporal.
También se corrige al eliminar ese elemento causal, como lo hablamos antes. También en maniobras dinámicas se corrige. La escoliosis estructural, se acompaña por lo general de una rotoescoliosis. Es de tipo congénita. Cuando la columna vertebral tiene una curvatura permanente y su origen se presenta en los segmentos óseos o músculos de la columna. Este es como tal su significado. Es irreversible, ya lo haremos más adelante. ¿Qué grado es? El paciente, si es funcional, no es sometido a una operación, pero cuando el paciente ve una limitación funcional o se ve afectado por su imagen, se opera. Acá podemos ver el gold estándar eh, para identificar una escoliosis y son las imágenes radiológicas, el ángulo de Cobb. Como lo vemos en las imágenes radiológicas de la izquierda, podemos ver que para la medición del grado de la curva escoliótica, se utilizó el método de Cobb. El ángulo de Cobb está formado por el entrecruzamiento de las líneas perpendiculares a la cara superior de la vértebra superior T9 y la cara inferior de la vértebra inferior L2. Esta medición se encontró en un ángulo de 24 grados. Para contextualizarlos un poco más, el ángulo de Cobb, ¿en qué se basa? Identifica la primera vértebra que se encuentra rotada con la última que se encuentra rotada. Por ello, aquí nos hablan de T9 y L2. T9 fue la primera vértebra que se encontró rotada y L2 la última. Este es el gol estándar, lo repito. Bueno, nos vamos al origen de las escoliosis. Como hablaba antes, hay de origen neuromuscular, congénito y idiopático. De neuromuscular, ¿a qué nos referimos? Es el resultado de un desbalance muscular y la consecuencia de pérdida del control del tronco. Se clasifican en miopática, neuropática, mesenquimal y de trauma. ¿A qué nos referimos cuando es neuropática? Son deformidades angulares asociadas al poleo. Por ejemplo, niños con parálisis cerebral o con siringomelia o mielingocele son síndromes relacionados con la formación de los últimos segmentos medulares. La miopatía se asocia a la distrofia muscular de Duchenne, porque no hay un control muscular y empieza a deformarse la columna vertebral. El mesenquimal, por ejemplo, en ese síndrome de Marfan, ese gigantismo que tiene deformidad en las manos, en los pies, va a tener alteración severa a nivel de la columna por un problema de tejido conectivo. Y de trauma, luxofracturas, irradiación, toracogenias. Son esos pacientes con trauma del tórax y toca ponerle un BAC para que pueda drenar. ¿Qué es un BAC? Es el sistema de presión que drena lo que está dentro del pulmón. Esto nos puede cambiar totalmente la biomecánica como tal articular. Las causas y epidemiología. La deformidad ocurre en pacientes con padecimientos de origen neurológico o musculoesqueléticos. Eh, en patologías, como lo decía antes, distrofia muscular, parálisis cerebral, asimetría en la longitud de las extremidades pélvicas. Y la escoliosis congénita es el resultado de asimetrías en el desarrollo de las vértebras. Se da en el momento donde la madre está embarazada. Causas es secundario a anomalías congénitas. Son patologías como hemivértebras, fallas de segmentación. Y la idiopática, esta no tiene un origen desconocido, no tiene un origen como tal. Se clasifica por la edad de aparición.
Infantil va desde el nacimiento hasta los 3 años. Juvenil desde estos 3 años hasta los 10 años. Y el adolescente después de los 10 años. Eh, Su epidemiología en adolescentes es de un 89%. Se presenta en el 80% de los casos de origen genético. Es más frecuente en mujeres, el 85% de los casos. Lo encontramos en patologías de alteraciones en el crecimiento, alteraciones discales, alteraciones del sistema nervioso central, anomalías del tejido conectivo. Ahora vamos con los grados de las curvas. Hay grado 1, grado 2 y grado 3. El grado 1 es un grado modificable, es una escoliosis postural. Grado 2 es una rotación notable, curva corregida parcialmente. No se corrige del todo, pero es susceptible a mejora. Y grado 3 es irreversible, es esta escoliosis estructural. No se puede modificar a través de estrategias convencionales. Como se decía antes, toca intervenir quirúrgicamente. Otra clasificación es si es o no compensada. Si es compensada es debido a mecanismos del cuerpo para mejorar la alineación. Como habíamos hablado antes, de esta alineación C7T1 es muy importante. Cuando vemos que se evidencia eh, un trazo recto entre C7 y T1 y hay alineación occipitosacra, es porque hay una escoliosis compensada. Bueno, y estas son las bibliografías. Espero les haya gustado el video, dejen su me gusta, suscríbanse. Eh, También les dejaré la bibliografía en la descripción, nuestra página en Facebook y todo. Muchas gracias.